Metodologías del costeo, que si ustedes recuerdan, no, la respuesta es no lo deben recordar. En la primera clase nosotros hablamos brevemente de esto, cuando hablamos en teoría general del costo respecto de esa noción básica de necesariedad que tiene que tener todo costo, y que esa necesariedad podría ser vista desde un punto de vista cualitativo o cuantitativo. Y desde el punto de vista cualitativo hablamos de qué condiciones tiene que tener un sacrificio económico para ser considerado costo, y que esa idea de la necesidad cualitativa da origen a las metodologías de costeo. ¿Sí? Nosotros vamos a ampliar ahora esta idea, tratando de definir estas dos metodologías, estas dos grandes metodologías, que hablan de de la relación que existe entre los costos y el transcurso del tiempo y las actividades que dan origen a esos costos. ¿Sí? Por eso siempre remarcamos esta idea, relacionándola con lo que vimos al comienzo del curso, esta idea de necesariedad, qué pasa con los costos según cómo se consumen y el traspaso del tiempo. ¿Cuáles son las dos grandes metodologías de costeo? Bueno, el costeo variable y el costeo por absorción. El costeo por absorción, ¿qué nos decía? Bueno, en este caso la necesariedad cualitativa a la que hacía referencia era considerar como costo tanto a los que tienen un comportamiento fijo como a los elementos que tienen un comportamiento variable. ¿Sí? Es el costeo por absorción, costeo integral, costeo completo, tiene varias denominaciones. Tanto los elementos que tienen un comportamiento fijo como un comportamiento variable serán considerados costos. Y esto es lo que establecen las normas contables de la mayoría de los países. Nosotros ya vimos que en Argentina la RT17 dice que se considera como costo tanto aquellos que tienen un comportamiento variable como los que tienen un comportamiento fijo. ¿Sí? Y la mayoría de las normas contables del mundo, para los informes de publicación obligatoria, la contabilidad financiera, la contabilidad patrimonial externa, toma de base el costeo por absorción. Ahora, la otra metodología de costeo es el costeo variable, principalmente impulsada por autores norteamericanos, que sostiene que la necesariedad, en este caso, solamente es una propiedad de los costos que tienen un comportamiento variable. ¿Sí? Solamente será considerado como costo aquel costo que tiene un comportamiento variable. ¿Qué ocurre con los costos fijos en esta segunda metodología? Bueno, en esta segunda metodología hacen una observación muy adecuada. Los costos fijos no tienen ninguna relación con el nivel de producción. Porque cualquiera sea el nivel de producción, nosotros vamos a incurrir en una determinada cantidad de costos fijos que dijimos condicionan y determinan la capacidad de producción que tiene una empresa. Entonces, una empresa, por el mero hecho de tener una capacidad de producción determinada, va a incurrir en ciertos costos fijos. Entonces, como estos costos fijos no tienen relación alguna con la producción que se alcance, ¿con qué tienen relación? Bueno, con el simple hecho del paso del tiempo. Y si son, comillas, costos, gastos, sacrificios que se relacionan con el paso del tiempo, tienen que ser considerados como elementos, gastos, sacrificios del periodo en el que ocurre y ser tratados como resultados. ¿De acuerdo? ¿Sí? Recordemos el tratamiento contable. El costo se activa, el gasto se envía resultados en el periodo en que ocurre. Esta idea es fundamental para lo que vamos a ver de acá adelante. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Excelente. En esta metodología, esa diferenciación clásica entre costo y gasto que nosotros vimos
casi que se desvanece por completo. Y cuando un sacrificio tenga un comportamiento variable, ya sea del área productiva, del área comercial o del área administrativa, será considerado como costo variable. Y si un sacrificio tiene un comportamiento fijo, independientemente del área que sea, será considerado como un costo fijo, ¿sí? Dentro de la metodología del costeo variable, los costos barra gastos se dividen en fijos o variables, ¿sí? No hay una definición entre costo y gasto, casi como que, repito, casi que se dibuja esa idea, ¿sí? O es fijo o es variable. Por eso nosotros cuando vimos clasificaciones de costos, vimos que los costos en función de los cambios en el nivel de producción se dividen en fijos o variables, ¿sí? Hay algunos libros que hablan de costos semifijos, de costos semivariables, y está muy bien, son análisis muy interesantes, muy bien fundamentados, pero al final, para implementar esta metodología de costeo, el costo o es fijo o es variable. Y si tiene alguna clase de comportamiento mixto, una parte fija y una parte variable, ese comportamiento se tiene que separar, ¿sí? Por eso se dice que, al final de cuentas, en esta clasificación, el costo o es fijo o es variable. Esos semi, al final, desaparecen. ¿De acuerdo? En algún libro se leía respecto de la consideración sobre cuál de estas dos metodologías es mejor. ¿Cuál tiene mejor basamento teórico? Y la respuesta que se daba era las dos. Porque es absolutamente lógico considerar que un costo, como dice la primera metodología, es una suma de sacrificios, independientemente de cómo se comporten, pero también es absolutamente lógico considerar que los costos fijos están relacionados con la capacidad de producción, con un periodo determinado y no con la producción, ¿sí? Son dos miradas diferentes, ninguna en principio es superior teóricamente, en términos teóricos, a la otra, ¿sí? Estas son las... Perdón. No, sí, perdón, usted. Bianca está preguntando si la puede aceptar para ingresar a la clase. A ver, sí. Creo que ya dije, ¿no? Yo cuando hago unos silencios a veces es porque salgo de la interfaz de la pantalla compartida para ir a ver si hay alguien. Hoy no está sonando la campanita que informa que hay alguien afuera, por eso no cuenta, no sé por qué. Quizás toque algo que desactive eso, pero... Bueno, estas son las diferencias conceptuales que nosotros podemos encontrar entre estas dos metodologías, ¿sí? Ahora vamos a ver otro tipo de diferencias, porque habrá diferencias en cuanto a cómo se expone la información y diferencias en cuanto a los resultados que se obtienen en estas metodologías, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora las diferencias de exposición y vamos a centrarnos en los estados de resultados, en el aspecto económico, ¿sí? Vamos a ver cuál es la estructura de un estado de resultados por una metodología y por otra. Empezando por el clásico, por el estado de resultados del costo por absorción, el que todos conocemos, ¿sí? ¿Cómo se estructura el estado de resultados? Bueno, a las ventas le restamos el costo. ¿Cuál costo? Bueno, es el costo de producción, ¿sí? El costo de producción tanto fijo como variable, o sea, la suma de la materia prima directa, la mano de obra directa y la carga fabril. En este sentido, nosotros consideramos a la materia prima, a los elementos directos, materia prima directa y mano de obra directa como conceptos variables, y los SIF tienen un componente variable, pero también tienen un componente fijo, ¿sí? Entonces, ya lo vamos a ver en los ejercicios, nosotros hacemos esta consideración de que lo variable es lo directo más una parte de la carga fabril, lo fijo es una parte de la carga fabril, ¿sí? ¿Qué nos da esto como resultado? La utilidad bruta. A esa utilidad bruta le restamos todos los gastos administrativos, comerciales, financieros, y llegamos a la utilidad neta. En la biografía se hace una excepción, se destaca un tipo muy particular de gasto comercial, que son los gastos directos de ventas. Son aquellos gastos que se determinan en función de un porcentaje de las ventas que se logran
Creo que si yo pregunto un ejemplo, todos dirán comisiones a vendedores, ¿sí? También alguno podría considerar que el impuesto a los ingresos brutos es un gasto directo de venta, ¿sí? Es un porcentaje de las ventas. En tanto existan ventas, nosotros sabemos que vamos a tener que afrontar estos gastos comerciales, ¿sí? Después le restamos el resto de los gastos comerciales, el resto de los gastos administrativos, el resto de los gastos financieros, tanto en su componente fijo como en su componente variable, ¿sí? Para llegar a la utilidad neta. Y no lo dije, pero lo digo ahora, pero creo que ha quedado claro. Nosotros siempre hablábamos de fijo o variable en función de cambios en el nivel de producción, y aquí, cuando hablamos de gastos comerciales, ese cambio en la cuantía de los gastos es en función del nivel de ventas, ¿sí? Por eso en algunos libros habla de producción barra ventas, ¿sí? Ante cambios en el nivel de producción barra ventas, ¿sí? Porque obviamente para poder vender algo previamente tuvo que ser elaborado, fabricado, producido, ¿sí? Este es el estado de resultados del coste por absorción, el que todos conocen, el clásico. Es más, creo que nosotros hicimos alguna vez en algún ejercicio este estado de resultados. Ahora, ¿qué nos dice el costeo variable? ¿Tiene la misma estructura? No, porque a las ventas le resta todo el costo variable. Y cuando dijimos costo, dijimos gasto, ¿no? Todo costo barra gasto variable. En primer término, en la biografía, dice que lo primero que se le resta son esos gastos comerciales absolutamente relacionados con la existencia de ventas. Eso que nosotros llamamos gasto directo de ventas. Nosotros, si le pagamos a alguien una comisión por las ventas, nosotros sabemos que ya por el hecho de existir esas ventas, tenemos que, vamos a recibir menos, ¿no? Porque hay que hacer frente a esa comisión, ¿sí? Entonces, esto es lo primero que se resta porque existe por el hecho de existir las ventas, ¿sí? Esto da un primer subtotal que se llama monto neto de ventas, monto neto de entregas, a lo que le restamos el resto de todos los costos variables. Recordando que aquí, cuando hablamos de costo variable, hablamos de todo sacrificio económico variable, ya sea del área productiva, del área comercial o del área administrativa, ¿sí? Nosotros tenemos un costo administrativo de alguna burocracia por el hecho de tener ventas. Eso varía en función del nivel de las ventas. Así que eso sería considerado en esta metodología un costo variable, ¿sí? Si a las ventas le restamos todos los costos variables, este particular y todo el resto, lo que obtenemos es lo que se conoce como contribución marginal. Ventas menos costo variable, contribución marginal, ¿sí? Sabiendo que la respuesta va a ser no. ¿Escucharon alguna vez hablar de este término? No. Excelente. Ya vamos a ampliar un poco más, pero ahora podemos decir que es el resultado de a las ventas quitarle los costos variables. A esta contribución marginal, el estado de resultados del costeo variable le resta los costos fijos. ¿Cuáles costos fijos? Perdón. ¿Soy yo o se escuchó a alguien que quería participar? O mis ganas de que participen más está jugando con mi mente y me hace escuchar voces. No, nadie habló. Ok, entonces están jugando con mi mente. A la contribución marginal entonces le restamos los costos fijos. ¿Por qué? Porque esta metodología considera que los costos fijos están relacionados con el tiempo, con el paso del tiempo. O sea que todos los costos fijos en los que se incurran tienen que ser considerados como resultados del periodo. Todos los costos fijos, ya sea del área productiva, ya sea del área comercial, del área administrativa o los financieros, ¿sí? Y eso nos da como resultado la utilidad neta. Viendo estas dos estructuras, podemos decir que hay tres grandes diferencias.
Una, ese gasto comercial variable muy específico llamado gastos directos de ventas, que dijimos que se establecen como un porcentaje de las ventas. Que podemos ver que en el costeo por absorción se restan de la utilidad bruta para determinar la utilidad neta. En el costeo variable es lo primero que se resta para generar la contribución marginal. ¿Sí? Luego tenemos como diferencia, quizás la más importante, los costos fijos productivos. Que en el costeo por absorción se restan de las ventas formando parte del costo de ventas. ¿Sí? Aquí, en este costo de ventas, hay una parte de costo fijo de producción, una parte de la carga fabril, que se resta de las ventas en función de las ventas realizadas efectivamente ese periodo. ¿Sí? Pero aquí, en la metodología variable, esos costos fijos productivos forman parte del total de los costos fijos, y no solamente de las ventas, sino los costos fijos que se incurrieron en todo el periodo, independientemente de si esa producción se haya vendido o no. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Y la tercera diferencia, muy parecida a la de los gastos directos de ventas, es a la de los gastos variables comerciales, que, como se ve en ese titular, Profe, sí, disculpe. estás disculpada, sigamos. Me parece que hay gente en la sala de espera. A ver. Yo estoy re entusiasmado cuando participan y al final la mitad de las participaciones son hay alguien esperando afuera. Lo cual es una suerte de reto, ¿no? Hacia mi persona por no poder acceder a alguien. Yo me siento mal por un reto. Bueno, y los gastos variables comerciales que vemos en el costeo por absorción se restan de la utilidad bruta para generar la utilidad neta. Y en el costeo variable se restan de las ventas para generar la contribución marginal. Contribución marginal que aquí vemos como la diferencia entre las ventas y todos los costos variables. Así que en términos totales, nosotros podemos decir que esa contribución marginal es... Perdón, sí. Nosotros podemos decir que esa contribución marginal puede ser definida como el aporte que hacen las ventas para poder cubrir todos los costos fijos y generar determinada utilidad. ¿Sí? Esa es una definición clásica de contribución marginal. El aporte que hacen las ventas para poder cubrir esos costos fijos que en esta metodología se consideran resultado del periodo. En términos totales, como vimos en estado de resultados, esa contribución marginal la definimos como las ventas menos todos los costos variables. La podemos calcular también en términos unitarios. ¿Cómo? Bueno, el precio de venta menos el costo variable unitario. Y también podemos hacer un cálculo de esta contribución marginal en términos porcentuales, dividiendo la contribución marginal unitaria sobre el precio de venta. Esto también, o mejor dicho, esto es conocido popularmente como margen de contribución, que nos va a indicar cuánto genera cada peso que se vende de contribución marginal. ¿Sí? Eso es lo que nos va a indicar el margen de contribución. Vamos a un ejemplo sencillo, con valores redondos. Supongamos que nosotros tenemos un precio de venta de 20 pesos, un costo variable de 12. ¿Cuánto es nuestra contribución marginal unitaria? Bueno, 20 menos 12, el precio de venta menos el costo variable unitario. Contribución marginal unitaria, 8 pesos por unidad. Cada producto que se vende
aporta 8 pesos para poder cubrir la totalidad de los costos fijos y obtener algún beneficio. ¿Cuál es nuestro margen de contribución? La contribución marginal porcentual. Bueno, la contribución marginal unitaria dividido el precio de venta. 8 dividido 20, 0.4, que el 40%. Cada peso de ventas genera 40 centavos de contribución marginal. Si nosotros vendemos por 100 pesos, esa venta de 100 pesos genera 40 pesos de contribución marginal. Si nosotros vendemos por 500.000 pesos, esos 500.000 pesos generan 200.000 pesos de contribución marginal. Eso es lo que nos informa el margen de contribución. ¿Sí? Y un valor complementario a este margen de contribución es lo que se denomina el coeficiente de variabilidad, que va a indicar cuánto hay de costo variable en cada precio de venta. ¿Sí? Dividimos el costo variable unitario sobre el precio de venta. En nuestro ejemplo, 12 sobre 20. Y 12 sobre 20 es 60. ¿Sí? Obviamente, el margen de contribución más el coeficiente de variabilidad es 100, ¿no? Porque nosotros partimos de esta idea, ¿no? Que el precio de venta menos el costo variable es la contribución marginal unitaria. Y nosotros pasamos este costo variable al otro lado, nos quedaría así, ¿no? Que la contribución marginal unitaria más el costo variable es el precio de venta, y nosotros partimos del precio de venta en los dos cálculos. Por eso la suma del margen de contribución y del coeficiente de variabilidad siempre va a dar 100. Si nosotros decimos que nuestro margen de contribución es del 9%, estamos implícitamente diciendo que nuestro coeficiente de variabilidad es del 91. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Hablamos entonces de diferencias conceptuales entre ambas metodologías, de diferencias expositivas, y vimos un poco más este concepto de contribución marginal, que vamos a ver y mucho en la práctica. Y ahora vamos a hablar de diferencias en los resultados, de diferencia en la evaluación en la que se arriba con ambas metodologías. Porque ya vamos a ver que no vamos a determinar resultados idénticos, ¿sí? Lo que hay que decir es que vamos a tener diferencias en los resultados y que hay un elemento que será el que cause esas diferencias en los resultados. Y ese elemento será el costo fijo productivo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las diferencias expositivas? Dijimos que quizás la diferencia principal sea el costo fijo de producción. Bueno, vamos a ver por qué. Y para eso vamos a ver un ejemplo en donde seguimos con nuestros valores de un precio de venta de 12, un costo variable unitario productivo de 12 pesos por unidad, un costo fijo de 5 pesos por unidad, y vamos a analizar 3 periodos diferentes. Creo que cuando convertí esto a PDF nos salió estructura de cuadro. ¿Sí? Fíjense. Acá vamos a tener 3 periodos diferentes con un determinado nivel de producción física y un determinado nivel de venta. ¿Sí? En el periodo 1 se elaboran 80, se venden 71. En el periodo 2 se elaboran 68, se venden 77. En el periodo 3 hay una misma producción que ventas. ¿Sí? Vamos a armar los estados de resultados por ambas metodologías y ver cuál es la utilidad generada, cuál es la utilidad que se determina. Ya hemos adelantado que habrá diferencias, ¿sí? Vamos a tratar de explicar esas diferencias, aunque ya también adelantamos qué costo es el que las origina, ¿sí? Vamos al periodo número 1, en donde se venden 71 artículos, 71 unidades. ¿Cómo será nuestro estado de resultados según el costo por absorción? Bueno, las ventas, 71 a 20, 1420. El costo de ventas, ¿cuánto será? Bueno, en el costo por absorción, el costo es tanto aquel fijo como variable del área productiva. En nuestro ejemplo, 12 más 5.
17. 71 por 17, 1207. La utilidad aquí es bruta y también es neta porque no tenemos gastos. Es de 213. Sí, en realidad es la utilidad neta, ¿no? La final, no tenemos gastos. En el costeo variable, ¿qué resultados tendremos? Bueno, ventas las mismas. A esas ventas, ¿qué le restamos? El costo variable. Y en este caso, nuestro costo variable es 12. Solamente tenemos costo variable productivo. Ventas menos costo variable, contribución marginal, 568. ¿Estás ahí, Bianca? ¿Vos te participás? Violeta, Matías. Bueno, ninguno de los que participan hoy está en clase. No ver un nombre aquí. Tuki. Carla. Che, no hay nadie del otro lado. ¿Qué pasó? Acá estoy. No, estaba en otra. Estabas en otra. Qué buena Sí, definición. ¿Me haces un favor, Matías? sí, Juan, decime, agarrar la calculadora. la tengo en la mano. ¿Cuánto es 568 dividido 1420? 0,4. Muy bien. ¿Podrías decirnos por qué? ¿Sí o no? Eh, según No. las matemáticas, da 2/5. Más que la matemática, nosotros habíamos dicho que con un precio de 20 y un costo variable de 12, la contribución marginal unitaria es 8 y el margen de contribución es del 40%. Y ese Sí, margen de contribución nos decía cuánto aporta cada peso de ventas de contribución marginal. Entonces, con unas ventas de 1.420 pesos, el 40% de esas ventas son contribución marginal. Si nosotros vendiésemos por 2.000 pesos, nuestra contribución marginal sería de 800. ¿Sí? Porque el margen de contribución es del 40. sí, ¿De acuerdo? Sí, sí. Sí. excelente. A la contribución marginal, ¿qué le tenemos que restar? ¿Qué dijimos que se le resta en el costeo variable? Todos los costos fijos del periodo. Y todos los costos fijos del periodo son los costos de la producción del periodo, de lo que se elaboró en el periodo. Y en el periodo número 1 la producción fue de 80 unidades. ¿Sí? En el periodo 1 esto se fabricó y se vendió esto. Quedaron algunas unidades sin vender, pero lo que pasó en el periodo fue la producción. Y todos los costos fijos de esa producción se mandan a resultados porque los costos fijos no están relacionados con la producción o las ventas, sino con el paso del tiempo. Entonces, todos los costos fijos que se incurrieron en este mes tienen que imputarse a los resultados de este mes. Y eso nos genera una utilidad neta de 168 pesos. Como podemos ver, son diferentes las utilidades netas. Hay una diferencia de 45 pesos entre los 213 y los 168. ¿Y cuál es el origen de esa diferencia? El origen está en los costos fijos productivos de las unidades que hay de diferencia entre la producción y las ventas. La diferencia surge en el costo fijo productivo de las unidades que hay de diferencia entre la producción y las ventas. En el periodo número 1 se elaboraron 80, se vendieron 71. Hay 9 unidades de diferencia entre lo que se produjo y lo que se vendió. Esas 9 unidades, ¿cuánto costo fijo productivo tenía cada una? 9 por 5, 45.
Esos 45 pesos de costo fijo sí están aquí en resultados, en el costeo variable, que están aquí dentro. ¿Sí? En cambio, ese costo fijo de las 9 unidades no está aquí en el costo de venta porque no se vendieron esas unidades. ¿Sí? Esos 45 pesos están activados en la existencia final en esas 9 unidades que no se elaboraron, que no se vendieron al final del periodo número 1. Si nosotros valuamos la existencia final de ambos periodos, en el costeo por absorción nos quedaron 9 unidades a 17, su costo, por un total de 153. En el costeo variable nos quedaron 9 unidades a 12, por 108. ¿Cuál es la diferencia entre 153 y 108? 45. ¿Sí? Entonces, hay 9 unidades que no se vendieron, cuyo costo fijo afecta los resultados del costeo variable, disminuyéndolos. No afecta los resultados del costeo por absorción, porque ese costo fijo, esos 5 pesos, están activados en esa existencia final. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Entonces, nosotros podemos hacer una inferencia general y decir que si en un determinado periodo, como pasa en el periodo número 1, la producción supera a las ventas, quedan unidades sin vender en nuestros inventarios. El costo fijo productivo de esas unidades sí afecta los resultados del costeo variable, no afecta los resultados del costeo por absorción. Entonces, cuando la producción supera las ventas, la utilidad del costeo por absorción será mayor que la utilidad del costeo variable. Periodo número 2. ¿Qué pasa en el periodo 2? Una pregunta. Sí, dime tú. Entré tarde y en el costeo por absorción no se tienen en cuenta los costos fijos. En el costeo por absorción se tienen en cuenta tanto el costo variable como el costo fijo, Ah, pero en los resultados de las unidades que se vendieron, que son 71. ¿Sí? sí, Aquí en el costeo por absorción se producción, considera que... en el variable. ¿Cómo? En el variable usas lo de producción, las unidades de producción. En Los el costos fijos. variable, no, en el costo variable de las unidades que se venden, No, sí, en el estado de resultados variable, en los costos fijos. los costos fijos van todos a resultados, porque están desligados de la producción según lo que sostienen los autores que impulsan esta metodología, ¿sí? Como los Sí, costos fijos, vos vas a incurrir en los mismos costos fijos, ya sea que elabores una unidad 5, 20, o lo que tu capacidad de producción permita. Esos costos fijos, como no tienen relación con la producción, con el nivel alcanzado de producción, tienen que ser considerados como gastos del periodo en el que ocurran, ¿sí? sí, gracias. No, por favor, vos. ¿Qué pasa en el periodo número 2? Se vende más de lo que se produce. ¿Se puede vender más de lo que se produce? Si nosotros producimos, eran tortas, ¿no? Si nosotros hacemos 20 tortas en un periodo, ¿podemos vender 25? Como poder podés, pero no tenés stock. Sí, si tengo stock, si traigo tortas terminadas en un periodo anterior. ¿Sí? Ujú. ¿Sí? Sí. Muy bien. Vamos a ver qué pasa con los resultados. Costo por absorción, ventas, 77 por 20. Costo de ventas, 77 por 17. Utilidad bruta neta, 231.
Yo voy a decir medio rápido porque entiendo que la mayoría tiene ya, la mayoría, todos deberían tener la impresión de esto, o me equivoco. Si voy rápido. En el costeo variable, ¿qué pasa? Bueno, ventas son las mismas, ¿no? Se venden 77 a 20. Ahora, el costo variable de esas 77 es 12. Eso nos da 9,24. Nuestra contribución marginal es 6,16. Matías, Sí, 6,16 dividido 1540. 0,4. ¿Por qué? Porque la contribución marginal es 40. Porque el margen de contribución es el 40%. Eso indica que en 1.540 pesos de ventas, nosotros generamos 616 pesos de contribución marginal. A esta contribución le tenemos que restar los costos fijos del periodo. Y en el periodo se elaboraron 68 unidades. Es el costo incurrido en el periodo. 5 por 68, 340. La utilidad neta es 276. ¿Hay diferencias en los resultados? Sí. La diferencia es 45. ¿Qué explica esa diferencia? Nuevamente, el costo fijo productivo de las unidades que hay de diferencia entre la producción y las ventas. ¿Cuántas unidades hay de diferencia entre la producción y las ventas? Se venden 77, se hicieron 9, es decir, 68, perdón. Hay 9 unidades de diferencia. ¿Cuáles? Las que se hicieron en el periodo 1 y no se vendieron. ¿Sí? Esas 9 unidades, su costo fijo no afecta a los resultados del costeo variable. Porque ellos fueron mandados a resultados aquí, cuando se elaboraron. ¿Sí? Entonces, el costo fijo productivo de esas unidades no afecta al costeo variable, pero sí está acá. Aquí, dentro de estas 77, hay 9 que se hicieron el mes pasado que tienen 5 pesos de costo fijo. ¿Sí? Entonces, el costo fijo productivo de esas 9 unidades sí afecta los resultados del costeo por absorción. Es un costo, baja las utilidades. No afecta los resultados del costeo variable, porque es un costo del periodo pasado. Ya fue enviado a resultados al periodo pasado. Ya afectó económicamente al periodo pasado. ¿Sí? Entonces, en este caso, como las ventas superan a la producción, la utilidad del costeo variable es mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si las ventas superan a la producción, eso quiere decir que estamos vendiendo unidades hechas en periodos anteriores a este. El costo fijo productivo de esas unidades no afecta las utilidades del costeo variable, sí afecta las utilidades del costeo por absorción, reduciéndolas. Por eso, cuando las ventas superan a la producción, la utilidad del costeo variable tiene que ser mayor a la del costeo por absorción. Y en el periodo número 3 ocurre una coincidencia entre el nivel de producción y el nivel de ventas. ¿Qué pasaría con los resultados entre ambas metodologías? Bueno, vemos. En el costeo por absorción se venden 72 a 20, 1440. El costo de ventas será 17 de esas 72 unidades que se venden, 1224. La utilidad neta, aquí repetimos, es bruta y neta porque no tenemos gastos, es de 216. En el costeo variable se venden 72 a 20. El costo es el variable, 12 pesos por cada una de las 72 unidades que se vendieron. La contribución marginal es 576. No lo vamos a molestar a Matías,
pero ya todos sabemos que 576 dividido 1440 es 0,4. ¿Por qué? Porque en esta situación el margen de contribución es del 40%. A esta contribución marginal le restamos todos los costos fijos, que en este caso serán los costos fijos de 72 unidades que se elaboraron, generando una utilidad neta de 2,16. ¿Qué ocurre con las utilidades en este tercer periodo? Se igualan, no hay diferencias. ¿Por qué? Porque las diferencias en los resultados se dan por el costo fijo productivo de las unidades que hay de diferencia entre la producción y las ventas. Y aquí, las unidades que hay diferentes entre lo que se vendió y lo que se elaboró son 0. 0 por lo que sea, 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Muy bien. El costeo variable, dijimos, es aquel costeo que no está previsto en las normas contables. Porque las normas contables hablan de la adopción del costeo por absorción. Pero este costeo variable, al hacer la separación entre aquellos elementos que tienen un comportamiento fijo respecto a los que tienen un comportamiento variable, vamos a ver que permite establecer relaciones muy claras, muy precisas, muy útiles entre el costo, las utilidades y el nivel de producción y ventas que se alcance. Entonces, hay toda una serie de herramientas propias, exclusivas del costeo variable, que nos van a permitir hacer análisis de diferente tipo, ¿sí? Por estas relaciones conceptualmente muy útiles y muy claras que permite esta separación que se hace entre costos fijos y variables. La principal de estas herramientas es el punto de equilibrio, ¿sí? Vamos ahora a entrar a análisis de equilibrio, donde vamos a ver muchas de estas herramientas que permite solamente el costeo variable y no el costeo por absorción. La principal es el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Bueno, como su nombre lo indica, vamos a tener un equilibrio, una paridad entre ingresos y salidas, entre ventas y costos. O sea, el punto de equilibrio será ese nivel de ventas en el cual los ingresos igualan a los costos. ¿Sí? El punto de equilibrio es aquel nivel de ventas en donde la utilidad de la empresa es 0, la utilidad neta de la empresa es 0. ¿Sí? Viendo los estados de resultados del costeo variable, también podemos decir que el punto de equilibrio será aquel nivel de ventas en donde la contribución marginal que se genere será igual a los costos fijos. Si nosotros tenemos una contribución marginal igual a los costos fijos, nuestra utilidad es 0, estamos en equilibrio. No ganamos ni perdemos. ¿Sí? Entonces, el punto de equilibrio es ese nivel de ventas en donde las ventas generan una contribución marginal igual a los costos fijos. Es aquel nivel de ventas donde generamos una utilidad igual a 0. No estamos teniendo ni resultados positivos ni resultados negativos. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculamos ese punto de equilibrio? Bueno, con esta fórmula. En ese nivel de ventas, los ingresos igualan a los costos. Ahora, claramente a los ingresos los podemos definir como el resultado de multiplicar las ventas de los productos por su precio de venta. ¿Sí? Y los costos serán los costos fijos más los costos variables. Y el costo variable lo podemos definir, lo podemos mostrar como el costo variable unitario por la cantidad de unidades. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esa es nuestra situación de equilibrio. ¿Cuál sería nuestra incógnita? Bueno, ¿cuántas unidades son las que permiten este equilibrio? ¿Y qué hacemos? Bueno, agrupamos, pasamos esta parte por aquel lado, restando, ¿no? Sumando, la pasamos restando. Y aquí podemos sacar factor común las unidades, ¿no?
Precio de venta menos costo variable por unidad igual a los costos fijos. Nuestra incógnita es qué cantidad de unidades nos permiten este equilibrio, esta paridad. Así que esto lo pasamos dividiendo. Y ese es nuestro punto de equilibrio. El resultado de dividir los costos fijos sobre el precio de venta menos el costo variable. Y el precio de venta menos el costo variable, ¿qué era? La contribución marginal unitaria. Entonces, el equilibrio en unidades, el equilibrio físico, será igual a los costos fijos sobre la contribución marginal unitaria. ¿Sí? Y este equilibrio también lo podemos expresar en pesos, en términos monetarios, reemplazando esta contribución marginal unitaria por su valor porcentual, el margen de contribución. ¿Sí? Vean que aquí nosotros en este equilibrio en unidades estamos dividiendo pesos por pesos por unidad, ¿no? La contribución marginal unitaria tiene la misma unidad de medida que los precios y los costos. Pesos por unidad, peso con peso se cancela, el resultado este queda en unidades. Y aquí dividimos pesos por un porcentaje. Sigue manteniendo como unidad de medida del resultado los pesos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Estas dos entonces son nuestras fórmulas para calcular el equilibrio a aquel nivel de ventas en el cual la empresa genera una utilidad de cero. No gana ni pierde aquel nivel de ventas en donde genera una contribución marginal igual a los costos fijos. Es obvio que el punto de equilibrio no es un objetivo empresarial, porque las empresas, con su fin de lucro, no buscan no tener utilidades. El objetivo es tener utilidades. Pero sería muy útil saber a partir de qué nivel de ventas uno empieza a obtener utilidades. ¿Sí? ¿De acuerdo? O desde un punto de vista pesimista, a partir de qué nivel de ventas empieza a generar pérdidas. Nosotros habíamos hablado de un precio de venta de 20 y un costo variable de 12. Y si se acuerdan, habíamos hablado en nuestro primer periodo, analizando la situación anterior, de costos fijos por 400. ¿Sí? Vamos a tomar de base esto que pasaba en el primer periodo para desarrollar los siguientes ejemplos. ¿Sí? Teníamos 71, teníamos costo variable de 12, precio de venta de 20 y costos fijos por 400. En esta situación, ¿cuál es nuestro equilibrio? Bueno, el equilibrio en unidades será igual a los costos fijos dividido la contribución marginal unitaria, pesos dividido pesos por unidad, pesos con pesos se cancela, eso nos da 50. Y el equilibrio en pesos, los costos fijos dividido nuestro margen. 400 dividido 0.4, 1000 pesos. En esa situación, en la del punto 1, la situación de equilibrio se da en la venta de 50 unidades, o lo que es lo mismo, la venta de 1000 pesos. ¿Cómo comprobamos esto? Bueno, hacemos un estado de resultados. Siempre bajo la lógica del costeo variable. Estas son herramientas únicas del costeo variable. No se puede hacer esto con el costeo proporcional. Bueno, ventas, 50 por 20, obviamente 1000, ¿no? Punto de equilibrio, 50 unidades, 1000 pesos. Menos su costo variable, 50 por 12. Eso nos da una contribución de 400. Obviamente, ¿no? El 40% es el margen de contribución. Vender 1000 pesos genera una contribución marginal de 400. A eso le restamos los costos fijos. Nuestra utilidad es cero. Estamos en equilibrio. No ganamos ni perdemos. No tenemos ni beneficios ni quebrantos. Vemos aquí esta idea de el punto de equilibrio, o sea, que el nivel de ventas en donde la contribución marginal generada igual a los costos fijos. ¿De acuerdo? ¿Se va entendiendo esto?
Muy bien. Esta situación de equilibrio la podemos visualizar en un gráfico. Nosotros dijimos, nos basamos en lo que pasaba en el periodo número 1 de nuestra diapositiva de diferencias de evaluación. Y ahí en ese periodo 1 nosotros teníamos costos fijos por 400. ¿Y cuál sería el gráfico del costo fijo? Bueno, una línea horizontal, porque para 0 unidades de producción y ventas, nosotros tenemos un costo fijo de 400. Para 40 el costo sigue 400, para 100 seguiría en 400. Dentro de la capacidad instalada, dentro del rango relevante de producción, nuestro costo fijo se comportaría de esta manera. ¿Sí? Independientemente del nivel de producción que se alcance, el costo fijo sería siempre 400. Ahora, tenemos un costo variable de 12. El costo variable, dijimos, solo existe si hay producción. Para 0 unidades de producción, 0. Para 10 unidades de producción tendremos un costo variable de 120. Para 50 unidades de producción tendremos un costo variable de 600, por aquí. Entonces, este sería el comportamiento del costo variable. ¿De acuerdo? Ahora, el costo total es la suma del costo fijo más el costo variable. ¿Podemos sumar gráficos? Sí. Costo total, la suma, sería una recta que nace donde nacen los costos fijos y mantiene la pendiente del costo variable. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, lo que nos falta considerar son los ingresos. Y nuestros ingresos, decíamos que teníamos un precio de venta de 20. Si las ventas son 0, no vamos a tener ingresos. Si las ventas son 10, vamos a tener un ingreso de 200. Si las ventas son 50, vamos a tener un ingreso de 1000 por aquí. Esta en rojo punteada sería nuestra recta de ingresos. Y podemos ver que hay un punto en donde se intersectan los ingresos y los costos totales. Eso siempre y cuando la pendiente de la recta de ingresos sea mayor a la pendiente de la recta de costos. ¿Y qué tiene que ocurrir para que eso ocurra? ¿Qué tiene que ocurrir para que eso pase? ¿Qué tiene que pasar para que eso ocurra? Bueno, el precio de venta tiene que ser mayor costo variable, ¿sí? O sea, tenemos que tener una contribución marginal unitaria positiva para que exista punto de equilibrio. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, si nuestra contribución marginal unitaria es positiva, o sea, si el precio de venta es mayor al costo variable, habrá un punto en donde se intersecten los ingresos y los costos. Tendremos un punto de equilibrio. ¿Dónde ocurre? Aquí. ¿Y cuánto tenemos ahí? 50 unidades, 1000 pesos. Este es nuestro punto de equilibrio que mostramos. Creo que sirve mostrarlo así gráficamente para 50 unidades y para 1000 pesos de ventas. ¿De acuerdo? Si vendemos más de 50 unidades, nuestros ingresos, como dice el gráfico, como se ve en el gráfico, superan a los costos. Si vendemos menos de 50 unidades, nuestros costos totales van a ser mayores a nuestros ingresos. Aquí estamos en una zona de pérdidas económicas, aquí en una zona de beneficios. Mejor dicho, acá, con menos de 50 unidades vamos a mostrar resultados negativos. Con ventas de más de 50 unidades vamos a mostrar resultados positivos. ¿Sí? Si vendemos una unidad más, si vendemos 51 unidades, ¿nuestra utilidad será 0? No. Vamos a tener ganancias. ¿Cuánto? Bueno, nosotros ya dijimos, en equilibrio vendemos 50. Estamos en equilibrio total, no tenemos utilidad. Vendiendo una unidad más, nuestro estado de resultado sería este. ¿Sí?
tendríamos una utilidad neta de 8 pesos. ¿Y qué era 8 pesos? La contribución marginal unitaria, ¿sí? Vendiendo una unidad más, generamos 8 pesos de beneficio. Lo que habíamos dicho cuando definimos la contribución marginal unitaria, ¿no? Es el aporte que hacen las ventas de una unidad para cubrir los costos fijos y obtener utilidades. Una unidad más del equilibrio, tenemos un aporte de 8 pesos, ya habiendo cubierto los costos fijos y obtenemos esa utilidad. ¿Sí? ¿De acuerdo? De esta manera, nosotros podemos decir que podemos determinar el resultado de un periodo multiplicando la contribución marginal unitaria por la diferencia que haya entre las ventas alcanzadas y el punto de equilibrio. ¿Sí? En la situación de equilibrio, ventas menos equilibrio, 0. Por lo que sea 0. Vendiendo una unidad más que el equilibrio, nuestro resultado será una contribución marginal unitaria. Vendiendo 2, si nosotros vendiésemos 52 unidades, 52 menos 52 por 8, nuestra utilidad neta sería 16. ¿Sí? En nuestro periodo número 1, que tomamos como referencia, nosotros vendemos 71 unidades y obtenemos una utilidad de 168. Vamos a ver si lo podemos calcular con nuestra fórmula esta. Con nuestra fórmula esta. Cada vez hablo peor. 71 menos 20, las ventas efectivas de ese periodo número 1 menos el equilibrio, por 8. 71 menos 50, 21. 21 por 8, 168. ¿De acuerdo? Otra herramienta que surge del costeo variable es el denominado, margen de seguridad. ¿Y qué es el margen de seguridad? Bueno, el margen de seguridad nos va a informar cuánto podemos resignar de las ventas antes de entrar en una zona de resultados negativos. ¿Sí? El margen de seguridad entonces representará ese volumen de ventas que podemos perder antes de entrar en zona de resultados negativos, antes de bajar de nuestro punto de equilibrio. ¿Sí? ¿Y cómo calculamos el margen de seguridad físico o también monetario? Bueno, restamos a las ventas el punto de equilibrio. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En nuestro caso teníamos ventas por 71, el equilibrio era 50. 71 menos 50 nos da 21. Eso indica que nosotros podemos resignar vender 21 unidades antes de traspasar esa zona de equilibrio, ese nivel de equilibrio. ¿De acuerdo? Nosotros estamos proyectando, decimos, si tenemos unas ventas previstas de 71, ¿cuánto nos podríamos bancar de perder de esa previsión de ventas de 71? Bueno, 21 hasta entrar en la zona de equilibrio, hasta traspasar la zona de equilibrio. ¿Sí? Este margen de seguridad, que aquí dice físico, pero sería físico monetario, ¿no? Porque puede ser determinado tanto en pesos como en unidades. También puede ser expresado porcentualmente como la división entre el margen de seguridad y las ventas. ¿Sí? Vamos a ponerle los números con nuestro ejemplo del periodo número 1. Respecto del físico, bueno, hemos dicho, las ventas estaban previstas en 71, el punto de equilibrio estaba en 50. Nosotros podríamos perder 21 unidades de ventas antes de empezar a mostrar pérdidas en nuestros resultados. En términos porcentuales, dividimos 21 sobre las ventas y decimos lo mismo, pero en términos de porcentaje. Nosotros podemos resignar el 29,58% de nuestras ventas
antes de entrar en zona de resultados negativos, zona de pérdidas. ¿Sí? Es una medida respecto de, ante una situación desfavorable a futuro que puede ocurrir, bueno, cuánto podríamos perder antes de que nuestros estados de resultados muestren un resultado negativo. ¿Sí? Ya vamos a ver que complementariamente a esta idea del margen de seguridad, vamos a tener lo que se denomina como porcentaje de capacidad. El porcentaje de capacidad nos va a indicar cuánto de las ventas actuales nos permiten estar en equilibrio. ¿Sí? ¿Y cómo determinamos cuánto de nuestras ventas actuales nos permiten estar en equilibrio? Bueno, dividimos el punto de equilibrio sobre las ventas. ¿Sí? Eso nos va a permitir saber cuánto de las ventas actuales nos permite estar en equilibrio. En Profe, nuestro... sería lo que, o sea, lo que mínimamente tendríamos que vender para tener ganancias, utilidades. Sería lo que mínimamente tendríamos que vender en la situación actual para alcanzar ese punto en el que nosotros ni ganamos ni perdemos. O sea, porque nos va a dar un porcentaje esta de cuenta, por eso digo. Exactamente. Ah, ok. En este caso, el punto de equilibrio era 50, las ventas era 71. El porcentaje nos da 70,42. Claro, o sea, sería que nosotros mínimamente tenemos que vender el 70,42% para no entrar en pérdidas, en zona de pérdidas. Exactamente. Ah, listo, genial. ¿Sí? De las ventas previstas, 71, nosotros alcanzando el 71%, recién ahí empezamos a generar beneficios. Si es menos del 70,42, estaríamos en zona de pérdida. ¿Sí? 70,42 más 29,58, 100. Son valores complementarios. Ya lo vamos a mostrar en el gráfico. En un grafiquito que hay a continuación, ¿sí? Pero que quede clara la idea, que este margen de seguridad nos dice cuánto podemos perder de las ventas hasta traspasar el punto de equilibrio, el porcentaje de capacidad, bueno, cuánto de las ventas actuales necesitamos para estar en equilibrio. ¿Sí? Este porcentaje de capacidad, también llamado equilibrio porcentual, creen, se puede expresar de otra manera con otros términos que ya hemos venido usando, ¿sí? Porque el punto de equilibrio, este punto de equilibrio, en términos monetarios, dijimos que puede ser expresado de esta manera, ¿no? Los costos fijos dividido el margen de contribución sobre las ventas nos daría esta ecuación, ¿no? Esta ecuación es absolutamente la misma que esta. ¿Y qué hacemos? Bueno, matemáticamente podemos pasar estas ventas arriba, ¿sí? Ahí había un ejemplito, ¿no? Si nosotros tenemos esta ecuación, 24 dividido 3 sobre 2. 24 dividido 3, 8. Dividido 2, 4. ¿Cómo podemos reexpresar esto? Bueno, este 2 lo pasamos multiplicando al 3, ¿no? 24 dividido 6, 4. ¿Sí? De las dos formas llegamos al 4. ¿Qué hacemos con estas ventas? Bueno, las pasamos arriba. Y nos queda que los costos fijos son iguales a las ventas por el margen de contribución. ¿Y qué había determinado Matías cuando multiplicaba las ventas por el margen de contribución? La contribución marginal total. Entonces, el porcentaje de capacidad también puede ser expresado como la división de los costos fijos sobre la contribución marginal total. Esta ecuación es absolutamente la misma que esta, solamente que expresada de otra manera. En nuestro ejemplo, 400 sobre 568. ¿Sí? Para las ventas de 71, fíjense que creo que acá no tengo una referencia, no puedo volver atrás. 568 era la contribución marginal que se generaba con ventas de 71 unidades. Esto nos da 70,42%. ¿Sí? Y esto a algunos les va a sonar casi una falta de respeto, pero siempre tengan cuidado que esto se expresa así,
pero para operar matemáticamente esto es 0,7042. Bueno, alguno podrá decir, mira, ¿cómo me decís eso? Me estás tratando sonso. En una situación de nerviosismo, de tensión Igual monetaria. cuando haces la cuenta ya te lo arroja así con los decimales. Claro, pero lo que te iba a decir, Cuando hacemos sí, los cálculos y eso lo expresamos con los decimales, pero también lo dejamos en porcentajes. claro. No, sí, sí, sí. O sea, no quiero insultar a nadie por esto. Yo lo que quiero decir es que en una situación de un examen, con la atención propia de un examen, con la idea de avanzar, 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 lo presentás de una manera y después arrastrás ese formato y te dan valores absolutamente irracionales, ¿sí? Claro, Sí. entendí. Ojo, ojo con eso. Es una advertencia nomás. No por tratarlos de no capaces, sino porque ya ha pasado. La experiencia nos indica que propio de una situación de presión, de angustia, de desesperación, como puede ser algún examen, ocurren estos errores. Y uno lo puede ver de manera contemplativa o no. Uno puede decir, bueno, estaba nervioso, che, estamos en una facultad, no puede cometer este error. ¿Sí? Son dos miradas que pueden existir. En el gráfico de equilibrio, nosotros teníamos el equilibrio aquí y las ventas eran estas, 71. ¿Sí? ¿Qué determinábamos? ¿Cuánto podemos perder de las ventas antes de entrar en zona de pérdida? Bueno, monetariamente esto. ¿Sí? Podríamos bajar de las ventas hasta ese nivel y esto representa nuestro margen de seguridad. Las ventas menos el punto de equilibrio. En términos físicos, esta sería lo que podríamos resignar antes de entrar en zona de pérdidas. Este sería nuestro margen de seguridad en términos de unidades. ¿De acuerdo? Ahora habíamos hablado de un valor complementario, del porcentaje de capacidad. El nivel de ventas que nosotros tendríamos que alcanzar como mínimo para estar en equilibrio. Este, ¿no? Aquí mostrado en términos monetarios. Esto, respecto de esto, es lo que tendríamos que vender para alcanzar el equilibrio. Si ustedes ven, porcentaje de capacidad, también llamado equilibrio porcentual. Si recordamos, el margen de seguridad monetario era esto. La suma de esto más esto nos da el total de ventas. Por eso, porcentualmente, la suma de esto más esto nos tiene que dar 1 o 100%. ¿Sí? Se ve aquí en el gráfico esa condición más clara de complementariedad entre los dos conceptos. ¿Sí? En términos físicos, aquí iba nuestro margen de seguridad. El porcentaje de capacidad sería el que hay hasta aquí. ¿Cuánto tenemos que vender para alcanzar el equilibrio? Siguiente herramienta. El punto de cierre, también llamado equilibrio financiero. El análisis que hicimos hasta ahora es un análisis económico de resultados. Ahora vamos a incorporar la perspectiva financiera. Y se acuerdan que nosotros habíamos hablado de la diferenciación entre el aspecto financiero, el aspecto económico y el aspecto patrimonial de la información del sistema de información económico contable. ¿Qué era? ¿De qué hablaba el aspecto financiero? De la generación y el uso de fondos líquidos, ¿sí? De la entrada y salida de fondos de efectivo o disponibilidades, o como quiera llamar la empresa, porque a veces se considera que solamente lo líquido es el efectivo, pero también se considera que algunos instrumentos financieros básicos también forman parte de estos fondos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer el análisis, pero desde el punto de vista financiero. Y desde esta perspectiva, hay que considerar que
habrá costos que son erogables y costos que son no erogables. ¿Cuándo un costo es erogable? Esto va para el lunes, ¿eh? ¿Cuándo un costo es erogable? Era, ay, no quiero meter chamullo, pero no era No, cuando... no me chamulles, Mariela, por favor. Ni a tus compañeros, porque están tomando nota, así que Oh, no, bueno, no voy a decir nada. dales ahora el mejor apunte que puedan tener para el lunes. Imposible. La próxima. Ok. No, no eran los que teníamos que sacar cuando estábamos en el momento previo a la producción, o sea, cuando los teníamos que incorporar. No, no. Un costo erogable es aquel que requiere de fondos para ser cancelado, para ser comprado, para ser adquirido, ¿sí? Mm, Eso es erogar, ¿no? Creo que es sí, como una suerte de sinónimo de pagar, ¿sí? Bueno, un costo erogable es aquel que exige la generación de un flujo de fondos para ser comprado, pagado, adquirido, ¿sí? Una contraprestación de un flujo de fondos. Por ejemplo, y que la mayoría que conocemos, los sueldos, la materia prima, los servicios, ¿sí? Hay que pagarlos. Vamos a hablar, pero en términos muy de calle, un costo erogable es aquel que hay que pagar. ¿Qué es un costo? Ahí le están llamando por WhatsApp aquí. ¿Qué es un costo no erogable? ¿Es un costo gratuito? No. Es un costo que no exige una generación de fondos, porque hay una distancia temporal entre su adquisición y su imputación a los costos. Suena raro, pero pensemos en el ejemplo más claro, las amortizaciones. ¿Las amortizaciones son costo? Sí. ¿Hay que pagar las amortizaciones mes a mes? No. Las amortizaciones son un reflejo contable del uso o del desgaste que se hace de un bien que se utiliza, ya sea en la producción, en el área administrativa o en el área comercial. ¿Sí? Eso sería un costo no erogable. No significa que sea gratuito. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo esta división entre los costos que son erogables y los no erogables, el ejemplo típico de costo no erogable es la amortización, pero también hay otros. Las provisiones, las previsiones que nosotros vimos, también son costos no erogables. ¿Sí? Haciendo una distinción, nosotros podemos hacer un análisis, haciendo una distinción entre lo que es erogable y no erogable, podemos hacer un análisis financiero y determinar este punto de equilibrio financiero, que será igual a los costos fijos erogables, aquellos que necesitan una generación de fondos para ser asumidos, cancelados, adquiridos, dividido la contribución marginal erogable. Y la contribución marginal unitaria erogable sería la diferencia entre el precio de venta y los costos variables que sean erogables. Y el detalle puntual de este análisis es que casi todos los costos variables son erogables. Pues si nosotros pensamos en costo variable, pensamos en la materia prima, en la mano de obra, eso hay que pagarlo. Quizás un único ejemplo de costo variable no erogable que habría que sacar de esta ecuación sería una amortización en función del nivel de producción. ¿Sí? Si nosotros tuviésemos una amortización no fija, sino en función del nivel de producción, ese sería un costo variable y además no erogable, que habría que sacar de esta consideración porque aquí solamente tenemos que tener en cuenta los erogables. ¿De acuerdo? Con esta fórmula nosotros calculamos el punto de equilibrio financiero, aquel nivel de ventas que nos permite hacer frente a los costos fijos erogables. Perdón, que nos permite hacer frente a los costos erogables. Va a ser un nivel de ventas por debajo del punto de equilibrio, pero que nos va a permitir generar un flujo de fondos para pagar todo lo que hay que pagar. ¿Sí? O sea,
el punto de equilibrio financiero va a estar debajo, ya vamos a verlo en el gráfico, vamos a estar en un nivel de ventas menor que el punto de equilibrio, o sea, vamos a tener una zona de pérdidas, pero esa zona de pérdidas nos va a permitir pagar la luz, pagar a los proveedores, pagar los sueldos. ¿Sí? O sea, una empresa, si prevé que el próximo trimestre va a ser un trimestre muy malo porque la economía va mal, o porque la demanda de su producto cae enormemente, o por alguna razón, ya sea interna o externa, la empresa con este punto de equilibrio financiero va a decir, bueno, ya sabemos que la vamos a pasar mal, pero va a haber un valor límite, va a haber un punto de ventas que nos va a permitir afrontar durante unos meses esta situación, porque vamos a poder hacerle frente a los salarios, a los proveedores, a los servicios, ¿sí? Vamos a poder pagar aquello que hay que pagar. No vamos a poder recuperar la inversión, porque vamos a estar en zona de resultado negativo, vamos a estar perdiendo, ¿sí? Pero una situación transitoria, un periodo transitorio lo podríamos atravesar porque generaríamos un flujo de fondos positivo que nos permitiría pagar lo que hay que pagar, ¿sí? Esta es la idea del equilibrio financiero. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Veamos un ejemplo y quizás en el gráfico sea más claro. Nuestro ejemplo clásico. Precio de venta 20, costo variable 12. Habíamos dicho que los costos fijos eran 400. Supongamos que esos 400, 160 son amortizaciones. ¿Cuánto sería nuestro costo fijo erogable? Bueno, los costos fijos totales menos los no erogables. Los costos fijos erogables entonces serían 240. Y supongamos que dentro de estos costos variables son todos erogables. Nuestra contribución marginal unitaria erogable sería 8. La misma que la contribución marginal económica, la que dimos antes. ¿Cuál sería nuestro punto de equilibrio financiero en este caso? Bueno, la división de los costos fijos erogables ahora 240 sobre 8. 30. Vendiendo más de 30 unidades, la empresa genera un flujo de fondos positivo. Y generando un flujo de fondos positivo, puede hacer frente a todos los pagos que tiene que hacer. ¿Sí? En nuestro gráfico, nosotros habíamos dicho en el análisis inicial económico que tenemos costos fijos por 400. Pero ahora los costos fijos bajan y pasan a ser 240. El costo variable no cambia, no hay componentes no erogables, se mantenía en 12 por unidad. Vamos a tener un nuevo costo total, con la misma pendiente, pero arrancando de más abajo, por utilizar un término muy, muy académico. Este sería nuestro nuevo costo total, y los ingresos seguirían en 20 por unidad, en ese valor. Ahora hay una nueva intersección entre ingresos y costos totales. Aquí los costos totales son los costos erogables, ¿no? ¿Y dónde se produce esa nueva intersección? Aquí. Habrá 30 unidades, ¿sí? Este es nuestro punto de cierre, nuestro punto de equilibrio financiero. Vendiendo más de 30 unidades, estamos en zona de pérdidas hasta llegar a las 50, pero podemos hacer frente a todas nuestras obligaciones erogables, las que hay que pagar en el periodo, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos en cuenta los dos puntos de equilibrio, el económico, el general, que habíamos marcado en 50, y este punto de equilibrio financiero, punto de cierre de 30, podemos ver que quedan tres zonas claramente establecidas, ¿sí? La que podemos llamar aquí entre 30 y 50. Con ventas superiores a las 50 unidades, estamos en lo que podemos llamar zona 1. ¿Qué ocurre si vendemos más de 50 unidades? Estamos generando utilidades, ¿sí? Estamos en zona de ganancias, pero también estamos en zonas de superávit financiero, porque estamos por encima del punto de cierre, del punto de equilibrio financiero.
Entonces podríamos decir que esta zona 1 es zona tanto de superávit económico, porque tenemos estados de resultados mostrando beneficios, como de superávit financiero. Zona 1, zona de doble superávit. Tenemos una zona 2, ubicada entre los puntos de equilibrio. Aquí, si agarramos un estado de resultados para la venta de, por ejemplo, 40 unidades, vamos a estar mostrando pérdidas, porque estamos debajo del punto de equilibrio, de 50 unidades, ¿sí? Pero financieramente estamos en una zona de superávit. Estamos por encima de nuestro punto de cierre del equilibrio financiero. Entonces, en esta zona 2, con ventas entre 30 y 50, la empresa muestra un estado de resultados con pérdidas, pero un estado de flujo efectivo con superávit, porque tenemos más ingresos erogables que las salidas erogables. ¿Sí? ¿De acuerdo? Zona 2, entonces, zona de déficit económico, pero de superávit financiero. Y nos queda una zona 3, con ventas menores a 30 unidades. ¿Y qué ocurre en esta zona? Como dice el libro de McGillan, estamos al horno. Estamos claramente en una zona de pérdidas y además no hacemos frente a nuestras obligaciones erogables. Como dice McGillan, estamos tan al horno que el nombre que se le pone es un nombre bastante dramático, ¿no? Punto de cierre. Menos de 30, bueno, anda pensando en dedicarte a otra cosa. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Muy bien.